Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que suscita muchas preguntas. Hay muchas interrogantes respecto a la alimentación en el autismo, los trastornos de la conducta alimentaria en el autismo, si hay algún tipo de dieta especial para el autismo. Como ya hemos mencionado en otros videos y en algunos escritos, en primer lugar es muy importante tener en cuenta de que no existe una dieta específica, una dieta especial para el autismo. Es decir, esta creencia que una dieta libre de gluten y de caseína puede recuperar, eliminar características del autismo, es un fraude. Y hay que decirlo con todas sus palabras, porque hay diversos estudios que avalan esto. Esta idea nació en los años 90 del siglo XX, después del fraude de Andrew Wakefield, que fue el médico que dijo que las vacunas provocaban autismo, y como parte de su teoría es que las vacunas inflamaban el intestino y entonces las personas autistas no podían sintetizar bien determinadas sustancias como la caseína y el gluten, y esto producía a nivel cerebral las conductas, las características autistas. A partir de eso, otras teorías, también erradas, dijeron que habían elementos intestinales específicos que al no poder sintetizar ni la caseína ni el gluten, pasaban a nivel cerebral como péptidos opioides, seguramente van a escuchar esa palabra, que distorsionaban la cognición y provocaban las características autistas. Si uno retiraba entonces la caseína y el gluten, entonces tendían a desaparecer las características autistas. Eso está refutado, no tiene sustento. Lo que sí existe es que hay muchas personas autistas que tienen en coocurrencia problemas gastrointestinales. Coocurrencia, es decir, no todas las personas autistas tienen problemas intestinales específicos, pero algunas sí. Y entonces, por ejemplo, la celiaquía. La celiaquía sí es específicamente la dificultad para sintetizar el gluten y la caseína. Si yo soy celíaco y consumo alimentos con gluten o con caseína, voy a sentirme mal. Y al sentirme mal, mi conducta se va a ver alterada. En el caso del autismo, hay personas autistas que son celíacas. Quitándole el gluten y la caseína, eliminamos las dificultades de la celiaquía, no del autismo. Es decir, si usted quiere utilizar algún tipo de dieta para las personas autistas, no es por el autismo, sino es porque hay alguna coocurrencia gastrointestinal. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque también se está hablando últimamente de eso, sobre la microbiota, es decir, la flora intestinal y el autismo. Supuestamente hay una flora intestinal distinta en las personas autistas que en las personas neurotípicas y se están empezando a hacer tratamientos para mejorar, estimular la microbiota. En el caso del autismo, incluso se empiezan a hablar ya de ciertos trasplantes de microbiota fecal en el caso del autismo. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Lo que ha encontrado la investigación también es que las personas autistas en realidad no es que tengan una microbiota distinta de las personas neurotípicas, pero los hábitos alimenticios de las personas autistas y de las personas neurotípicas es diferente. Y al ser diferente, la microbiota va a ser distinta también. Es decir, las personas autistas, muchos de ellos tienen una conducta alimentaria restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas autistas que no comen ciertas cosas, cuya alimentación está determinada solamente por algunas cosas. Conocemos, por ejemplo, personas autistas que solamente comen fideos o personas autistas que solamente comen determinado tipo de carne, es decir, que hace que la dieta no sea balanceada. Al no ser balanceada, claro, la microbiota se va a ver afectada. ¿Por qué se da? ¿Por qué existe la restrictividad alimentaria en las personas autistas? En primer lugar, por un tema sensorial. Para muchas personas autistas, la textura
de ciertos alimentos, de las menestras, del arroz, de la carne, les es altamente incómoda. Y entonces deciden no comer o negarse a comer cierto tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con el tema de la textura. Sensorialmente, en muchos de ellos también tiene que ver con el sonido al mascar. Mascar ciertos alimentos, ciertas verduras, por ejemplo, el chasquido, el sonido les molesta, entonces deciden no comer ese tipo de cosas. Igual el olor, muchas personas autistas de determinados alimentos hace que los rechacen. O incluso lo visual, ¿sí? Para muchas personas autistas, ciertos colores de las comidas hacen que decidan no comerlos. Pero también la presentación. Para muchas personas autistas que tienen un tipo de mente sistemática que agrupa las cosas en patrones, para muchos de ellos, que por ejemplo la comida esté mezclada, no les provoca comerlo, porque primero tengo que comer el arroz, después la ensalada y después la proteína. Entonces, si la comida fuera presentada de una manera separada, para muchos de ellos sería mucho más fácil. Entonces, estamos hablando de aquí de temas visuales, auditivos, olfativos, táctiles. Es decir, la sensorialidad distinta en el autismo, la hipersensibilidad, puede hacer también que la conducta alimentaria sea restrictiva. Por eso es tremendamente importante, como siempre mencionamos y repetimos, que las personas autistas tengan un perfil sensorial. Justamente para poder ver cómo introducimos los alimentos, cómo se los damos, fritos, sancochados, crudos, mezclados, no mezclados, etcétera, etcétera, de una manera que esa presentación pueda hacer que la dieta sea equilibrada y que no haya mayores dificultades. Muy bien, entonces, tenemos que no hay una dieta específica para el autismo, sino las concurrencias. Tenemos también que el tema sensorial impacta en la restrictividad en el autismo y esto impactaría en muchos de ellos en la microbiota. Después, ¿qué otro tipo de dificultades tenemos en el autismo respecto a la alimentación? La interocepción, ¿sí? Y esto es importantísimo porque no tiene la relevancia que debería tener y será motivo de otros videos. Pero la interocepción es, muchos le llaman el octavo sentido, es la capacidad para poder ser conscientes de las señales internas de nuestro cuerpo. Y al poder ser conscientes de las señales internas de nuestro cuerpo, poder interpretarlas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que tenemos sed? Porque posiblemente empezamos a sentir cierta resequedad en la boca. Esa sensación interna de resequedad, en primer lugar, soy consciente de la resequedad y lo interpreto. Debe ser que no he tomado suficiente agua. Entonces voy y tomo agua. De la misma manera, ¿cómo diferencio un dolor de estómago de la sensación de hambre? En principio pueden ser sensaciones muy similares, ciertos dolores de estómago, con la sensación de hambre que también puede producir cierto tipo de dolor en algunos casos. Pero mi interpretación de eso hace que yo pueda decir, es hambre o no, posiblemente tengo que tomar algo para la gastritis, ¿no? Poder diferenciar las sensaciones es poder, digamos, interpretar esa experiencia interoceptiva. Pues bien, muchas personas autistas, en algunos casos se habla de hasta el 50%, tienen dificultades interoceptivas, es decir, no pueden no solamente interpretar, sino que en muchos casos ni siquiera llegar a tener conciencia de las sensaciones internas del cuerpo, ¿sí? Entonces muchos de ellos no experimentan hambre y no experimentan sed. Y acá es fundamental, digamos, tener en cuenta esto, ¿no? Porque en este caso no es una negativa probablemente al tema sensorial, ni una restrictividad de ese tipo, sino es mucho más básico en el sentido de no sentir realmente la experiencia del hambre a través de determinadas señales. Para estas personas es muy importante que tengamos una cartilla, ¿no? Por ejemplo, digamos, pueden poner un dibujo de una botella de agua, es decir, a tal hora tienes que haber tomado esto, a tal hora esto, a tal hora esto, y la persona poder ir monitoreando.
no tiene sed, pero igual tiene que estar hidratado. Entonces, saber que cada cierto tiempo, ¿no? Tengo que hacer un chequeo, un check para el momento en que tome agua. De la misma manera el comer. A tal hora comer, a tal hora comer, a tal hora comer. Eso es importantísimo. Interocepción, entonces. También las personas autistas, cuando se hiperfocalizan en las cosas que les interesan, pueden olvidarse de comer. Por ejemplo, si están armando, digamos, un modelo de aeromodelismo que les gusta mucho, a lo mejor pasaron muchas horas y se olvidaron. Si están estudiando un tema que les interesa, también. O sea, las personas autistas, cuando están en hiperfoco, pueden perder de vista la noción y olvidarse, digamos, de alimentarse. Por lo tanto, alarmas pueden servir mucho en estos casos también. Luego, otro tema que merecerá también un video exclusivo para eso es el tema ya propiamente del trastorno de la conducta alimentaria a través de la anorexia y de la bulimia en el autismo. Para muchos autistas, sobre todo mujeres autistas, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria son, digamos, causa de mucho malestar y sufrimiento. Pueden combinarse con las cosas que hemos mencionado hasta ahora, pero también recordemos que las personas autistas están sometidos a mucho estrés sobre cómo deberían actuar, sobre cómo deberían ser, y como constantemente se les invalida, digamos, en sus características y en sus formas, sobre todo en las mujeres, para quienes esperan que sean más sociables, se espera que lleguen a determinados hitos de éxito profesional, de éxito académico, la maternidad, o que sean de una manera con exigencias sociales mucho más fuertes que los hombres. Esto puede llevar a sensaciones de que deben ser perfectas, de cumplir a cabalidad y perfectamente ciertas cosas. Y en el desgaste de ese cumplimiento de ciertos ideales del mundo neurotípico y de la desvalorización constante de sus características y su forma de ser, eso puede llevar también a episodios de anorexia y de bulimia por el intento de cumplir determinadas cuotas de perfección neurotípica y también por la frustración, los problemas de autoestima y de autoconcepto que se generan. Es decir, los trastornos de la conducta alimentaria, las dificultades alimentarias en el autismo pueden ser de índole sensorial, ¿no? Pueden ser por coocurrencias médicas, como la celiaquía, por ejemplo. Pueden haber dificultades en la microbiota, no necesariamente porque la microbiota sea distinta, sino por la misma restrictividad. Puede haber también dificultades interoceptivas. Puede haber también un tema de que el hiperfoco haga que la persona olvide de alimentarse correctamente. Puede haber un trastorno en la conducta alimentaria por la invalidación constante de las características autistas. Como se dan cuenta, las dificultades, los retos en la alimentación y el autismo no tienen una sola causa, ¿no? Pero en ninguno de estos casos es por algo específico del autismo y no vamos a hacer determinado tipo de dietas o intervenciones para que se elimine el autismo, ¿no? Cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, cuando hay una dificultad en la alimentación, tenemos que ver por qué es, por cuál de estas causas que hemos mencionado y dar soporte a esas causas. Pero sobre todo, y en muchos casos, como en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, ver un tema integral, ¿no? Y tratar, digamos, de que esa persona, su entorno, no solamente esté adecuado, sino que el respeto y la comprensión de sus características también puedan ser satisfechas. Entonces, es complejo el tema de la alimentación en el autismo, pero tratemos de ver desde qué parámetro nos estamos moviendo. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.